Otro clic. ¿Dónde aparece la? Aquí. Ay, Me voy aquí a anotar. Luego me voy a Spotlight. Ahí está. Listo. Ah, de veras. Ay, no, se detuvo. Pero le estoy apretando. Acá está. ¿Sí ven la imagen, chicos? ¿Se ve la imagen? Sí. 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 Ya. Gracias. Gracias y disculpa. ¿Alguna duda? Buenos días. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ninguna. Seguros. Miren, habíamos visto ayer muy rápidamente, y ahorita ya nos vamos a concentrar en esto. Existen dos tipos de degeneración en todo el globo terráqueo que se llama degeneración tumefacta e hidrópica. Existe otra degeneración que se llama necrosis de la grasa o lipidosis hepática, degeneración grasa o lipidosis hepática. La que estamos viendo ahorita es degeneración tumefacta, y obviamente después vamos a ver lipidosis hepática. Ahora, esta degeneración tumefacta hidrópica, acuérdense que es una célula normal que es dañada la membrana unitaria o los agentes heteroicos, además de dañar la membrana unitaria, dañan las membranas unitarias de los organelos y empieza a entrar, hay un desequilibrio electrolítico de la bomba de sodio y potasio y empieza a entrar gran cantidad de agua al citoplasma. A eso le llaman degeneración, el aspecto le llaman degeneración granular, que es lo que está mostrando gránulos. Es por la entrada de agua, de sodio, cloro y agua al citoplasma en gran cantidad. Es un exceso hídrico. Y obviamente vale la pena mencionar que el potasio es movido o es removido hacia el exterior de la célula. Vale la pena mencionar que después de este proceso, que aquí se le conoce con nombre histológicamente de generación tumefacta, edematosa o parenquimatosa, después esta agua empieza a entrar a todos los organelos que ustedes conocen, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico liso, el peroxisomas, el retículo endoplásmico liso, y obviamente hace que todos los organelos aumenten de tamaño. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando aumentan de tamaño todos los organelos de esta célula, se le conoce con el nombre de degeneración hidrópica. Degeneración hidrópica. Ahora, ahorita voy a regresarme. Esta degeneración hidrópica que ustedes están viendo, el acúmulo o más bien la hinchazón de todos los organelos, a excepción del núcleo, se le conoce con el nombre de degeneración hidrópica. Si yo veo en este corte histológico esta vacuola, lo primero que tengo que pensar es que los organelos, todos los organelos antes mencionados, aumentaron de volumen. Y aquí lo que, si no aparece esto y nada más aparece esto, que es la degeneración tumefacta, que tiene un aspecto granular o de vidrio esmerilado, lo primero que tengo que pensar es que esa agua entró solamente al citoplasma. Vale la pena mencionar que en milisegundos, esta degeneración tumefacta inmediatamente entra el agua al interior de los organelos.
Por eso la degeneración tumefacta edematosa nebulosa se presenta cuando se altera la bomba de sodio y potasio y entra gran cantidad de agua al citosol. Recuerden, citosol. Por ejemplo, hipoxia, endotoxinas de bacterias gram negativas, agentes virales. Y aquí puede ser reversible, pero una vez que hay un punto seronetorno que es una línea muy delgada, pasa a la degeneración hidrópica o oncosis, donde obviamente ya no hay posibilidad de que sea reversible, es irreversible. Y el siguiente paso, señores y señoritas, es la necrosis. Hasta aquí alguna pregunta. Vale la pena mencionar que estas dos degeneraciones solamente se aprecian micro. Hay literatura que menciona que los órganos que sufren este tipo de degeneración tumefacta hidrópica aumentan de tamaño, pero eso, la verdad, no es cierto, no es verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos esto que ustedes están viendo es necrosis. Esto que ustedes están viendo que es un epitelio de los túbulos contorneales proximales donde se ven vacuolas, esta es una degeneración hidrópica. Si yo veo esto, señores y señoritas, esto implica que ya entró el agua a todos los organelos. Vean ustedes que el núcleo es el único organelo que se mantiene intacto hasta el momento. Si hay degeneración hidrópica, después pasaría la necrosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? No. 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 ¿Seguros? ¿Dudas? Sí. Ninguna duda. Ok. Doctor, una duda. Sí. ¿De qué depende que proceda la degeneración hidrópica o no? Es que, qué buena pregunta. Cuando hay degeneración tumefacta, no sé quién me preguntó. ¿Quién me preguntó? Alma Salas. Alma, qué buena pregunta. Alma, cuando hay degeneración tumefacta, si el efecto ya no continúa, entonces pasa otra vez la célula, adquiere su estado normal, la célula y todas las células del tejido. Pero si el daño es drástico en la membrana, entonces después de la generación tumefacta pasa a la hidrópica. ¿De qué depende? Del grado de severidad del agente etiológico. Ay, ok. Sí, gracias. ¿Sí me explico? O sea, de la capacidad de daño que pueda causar el agente etiológico. De eso depende. Pero si hay degeneración hidrópica, seguro que hay necrosis. No hay vuelta de hoja. Aquí ya es muerte celular. Vean ustedes, ya no hay núcleos. Después hablaremos de esto. Estas secciones corresponden a hígado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. La lesión y muerte. La célula muere por daño, por respiración aeróbica, por falta de energía, por membranas, por síntesis proteico, material genético. Dependiendo del grado y duración del daño, tu alma que preguntaste morirá o sufrirá oncosis y que puede ser irreversible, que en este caso es irreversible. Aquí está mal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre hipoxia e isquemia? Hipoxia e isquemia es la reducción parcial en la cantidad de oxígeno. Isquemia es la reducción total en la cantidad de oxígeno y de nutrientes. O sea, en una isquemia hay anoxia. La anoxia es la pérdida total de oxígeno. Ven ustedes, en una lesión de 10 a 15 minutos, la lesión celular puede ser reversible. Disminuye el oxígeno, hay daño mitocondrial, disminuye la respiración aeróbica, disminuye la fosforilación oxidativa y baja la producción de ATPs. Vale la pena mencionar que aquí, cuando entra agua al interior de la célula, el pH se acidifica, lo que permite que se forme ácido láctico, disminuye la fosforilación oxidativa y vale la pena mencionar que después de que entra agua al interior del citoplasma, empieza a depositarse calcio. Lo mismo sucede en todas las membranas de los organelos, que ya está prácticamente diciéndome que esta célula se está entrando al siguiente fenómeno, que sería el tercero, que se llama necrosis. Hay un agotamiento de ATP, no funciona la bomba de sodio y potasio, se afecta la permeabilidad de la membrana y empieza a entrar agua intracelular junto, agua y, más bien sodio y cloro y agua y provoca la degeneración hidrópica. Bueno, degeneración tumefacta y después degeneración hidrópica. Hipoxia es la esto que ustedes están viendo es un vaso sanguíneo que está ocupado por este aquí todavía queda cierta
corte de un capilar arterial, todavía queda un pequeño espacio que todavía no ocupa todo el material completo. Una cosa bien importante, si aquí hay hipoxia, se presenta degeneración tumefacta hidrópica, pero tarda en milisegundos. Que se presenta degeneración tumefacta, que es la primera fase de la necrosis. Pero si obviamente obstruye toda la luz del vaso, la degeneración tumefacta hidrópica se presenta en forma rápida, de degeneración tumefacta pasa rápidamente a la hidrópica y posteriormente rápidamente pasa a la necrosis, a la muerte celular. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? No. Seguro. Jonathan, ¿dudas? Sí. Me quedo con lo de que la bomba de potasio ya no va a poder salir de la célula, pero por lo que yo tengo entendido es que hay más potasio de la célula que afuera, entonces no saldría por su propio gradiente de concentración. Ajá. En otras proteínas que no son necesariamente la bomba de potasio, sino otras proteínas que serían de su gradiente de concentración normal. Así es, exactamente. Así es. ¿Alguna otra cosa? Entonces, ¿cómo es que se queda debería salir? Obviamente queda claro que la bomba de sodio y potasio en forma normal existen más moléculas afuera de sodio que de potasio. Obviamente es el cambio degenerativo y obviamente las membranas plasmáticas, sobre todo la membrana citoplasmática, permite la salida por gradiente de concentración de dentro a afuera, hacia el intersticio. ¿Sí quedó contestada tu pregunta? El que realmente provoca todo el cambio es el sodio, el cloro y el agua cuando altera la bomba de sodio y potasio. Y esto acidifica las membranas y sobre todo la membrana plasmática, como lo vimos aquí. Empieza a salir potasio, obviamente fuera de las células, ¿sí estamos de acuerdo? Obviamente porque dañó la entrada de sodio y cloro, provocó como consecuencia la salida de potasio en grandes cantidades. Realmente la degeneración hidrópica está asociado no tanto al potasio, sino está asociado a la entrada de sodio, cloro y agua debido a cambios de la permeabilidad vascular, a cambios de la membrana celular. ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí. Si no es que me confundió que dijimos ayer que el potasio queda atrapado dentro de la célula. Queda atrapado en forma normal. O sea, a lo que me refiero es que en una bomba de sodio y potasio, normalmente el potasio sale al exterior en forma normal y salen dos moléculas, pero cuando hay el cambio eléctrico y altera la bomba de sodio y potasio, entra sodio, pero salen grandes cantidades por cambio de la permeabilidad, por cambio de la membrana unitaria, sale potasio, señorita. Ok, gracias. Sí. Ok. Mencionamos cuando hay esto, provoca isquemia. ¿Es preferible tener hipoxia o isquemia? Es obviamente hipoxia. Que quede claro que esta hipoxia va a provocar que la degeneración tumefacta y la hidrópica sea un poquito más lenta. Y este es un lento, es un decir. Y el isquemia, la degeneración tumefacta hidrópica, se va a presentar tan súbito que a veces en el corte histológico ya no se encaja a ver todas las degeneraciones, sino lo que sucede es que ya lo que se ve es muerte celular. Si estamos de acuerdo, en corte micro.
Agentes de la hipoxia y la isquemia. Vale la pena mencionar que la lesión de las células es reversible, hidrópica, hinchazón y edema intracelular. El núcleo se vuelve disminuido de tamaño pequeño con cromatina convexada. Ven aquí, después de que entró agua a los organelos, ya empieza a ceder el núcleo. Después, esto después lo vamos a ver, es el primer cambio histológico que se presenta cuando inicia la necrosis, histológicamente, como lo que estamos viendo aquí, como lo que estamos viendo aquí, como lo que estamos viendo aquí. Ahora, de 0 a 15 minutos la lesión celular reversible, niveles de oxígeno se reduce, hay glicólisis reserva, hay glicólisis aumentada, produce, obviamente, empieza a aumentar la cantidad láctico en las células, en todas las células que están sufriendo de la degeneración. El pH intracelular se vuelve con una acidosis, y comentaba Larissa que lo que sucede en todas las células de ese tejido que está sucediendo el cuadro de hipoxia, obviamente entra en acidosis metabólica. Obviamente vale la pena mencionar que de 10 a 30 minutos la lesión celular suele ser reversible, hay edema de baja amplitud, vean ustedes esta mitocondria, cómo aumenta de tamaño. Este es obviamente normal y obviamente la mitocondria aumenta de tamaño, el retículo endoplásmico rugoso también, y se forman lo que le llaman ampollas en membrana celular. Que quede claro que esta es una microscopía electrónica, retículo endoplásmico rugoso, y vean ustedes cómo es evidente el retículo endoplásmico, cómo se dilata y hace que ya no adquiera la arquitectura en microscopía electrónica normal. Y ven aquí cómo ya prácticamente el retículo está distendido, igual se forma lo que le llaman megamitocondria. Aumenta de tamaño esta mitocondria. De 30 a 45 minutos es un edema de amplitud, hay desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico que ya está hinchado, alteración de la síntesis proteica, se forman vacuolas, cuerpos densos, hay daño en la membrana a nivel mitocondrial, deterioro estructural, hay disociación del cistoesqueleto, de las lipoproteínas de la membrana unitaria, de todas, tanto de la membrana unitaria como de las membranas uritarias de todos los organelos. Si hay vellosidades, se pierden las microvellosidades, hay dilatación de organelos, membrana nuclear y acumulación de estos compuestos. Obviamente, sodio, cloro y, lógicamente, este compuesto, esos óxidos. De 45 a 3 horas, la lesión es irreversible. Hay hinchazón de lisosomas. Este es un lisosoma hinchado. Hay lesión de la membrana por acidosis, salida de enzimas líticas a citoplasma, activación de hidrolasas. Se activan proteasas, fosfatasas, glucosidasas, RNasas y DNasas. Estos provocan que el núcleo de la célula se contraiga y a eso le llaman cariopignosis. Ya empieza a ver, ya es el primer signo o la primera manifestación de que la célula se va a empezar a morir, va a entrar en la fase que se llama necrosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Perfecto. La hipoxia es reducción parcial en la cantidad de oxígeno, como las vasculitis. ¿Sí saben qué es vasculitis? Es la inflamación del vaso sanguíneo. Algunos virus pueden provocar vasculitis, hipoxia. Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ok. Si es este virus, por ejemplo, estos virus, fiebre porcina clásica, peritonitis infecciosa viral felina, fiebre catarral maligna, diarrea viral bovina, lengua azul y arteritis viral equina, todos son virales, son provocados por distintos virus. Ese es un flavivirus, coronavirus, herpes virus, flavivirus, orbivirus y obviamente un arterivirus. Estos virus, ¿qué le provoca a la membrana celular? Perdón, es que no escuché muy bien qué dijo que era vasculitis. Vasculitis es la inflamación del Epitelio. Estos virus, Carla, ¿sí me escuchas? Sí, es que se me está cortando un poco. Ok, pero ¿sí me escuchas ahorita? Sí.
Estos virus son angiotrópicos. ¿A qué me refiero con angiotrópicos? Que le gusta mucho multiplicar en los vasos sanguíneos. Esto provoca vasculitis, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y esta vasculitis qué provoca? ¿Hipoxia? Y luego esta hipoxia. ¿Isquemia? No. Fíjate que bien, hipoxia. ¿Qué provoca en las células? Por ejemplo, este riñón. Obviamente, estos agentes científicos, además de provocar causan la salida de sangre a través de un vaso sanguíneo, que lo vamos a ver en la mañana. Ahorita lo que nos interesa es provocan vasculitis, provocan hipoxia debido a la vasculitis. ¿Y esta hipoxia a qué nos lleva, Jonathan? Jonathan, ¿a qué nos lleva la hipoxia? Estos agentes, Jonathan, vasculitis nos provoca hipoxia. ¿A qué nos lleva? Es a la falta de oxigenación y por lo tanto bueno, las células dejen de funcionar. No, pero ¿qué pasaría como consecuencia de la hipoxia? ¿Qué se presenta? ¿Qué cambio degenerativo sufriría? ¿Degeneración granular? No, degeneración granular, o sea, degeneración tumefacta, o también llamada hematoma o granular, o parenquimatosa. Y después, ¿La hidrópica y finalmente necrosis? ajá, exactamente. Ahora, fíjense bien, por favor, la hipoxia. De tal manera que si yo hago un corte histológico de esto, yo voy a ver degeneración tumefacta, degeneración hidrópica y necrosis, o sea, las tres fases, incluso en las células del tejido que sufrieron que la vasculitis provocó la hipoxia. La hipoxia causa como consecuencia degeneración tumefacta, degeneración hidrópica. ¿Ustedes creen que veríamos degeneración tumefacta hidrópica? ¿Qué veríamos? Necrosis, exactamente. En un corte histológico, porque el daño es tan grave que obviamente lo demás ya pasó. Lo que estoy viendo en el corte micro es necrosis. Muy bien, ¿eh? Hipoxia por vasculitis. Alguien me preguntaba cómo fue cara. Tenemos las bacterias actinobacillus pneumoniae, Haemophilus, Salmonella, Erisipela. Son bacterias que a través de sus toxinas causan vasculitis. La vasculitis causa hipoxia, degeneración tumefacta o granular o parenquimatosa o edematosa, degeneración hidrópica y luego necrosis. Exacto, muy bien. Lesión y muerte celular por hipoxia. Por ejemplo, vale la pena mencionar que sí entienden que es trombosis. ¿Se acuerdan que lo que vimos acá? Voy a regresar tantito. Esta masa, ¿sí la ven aquí? Se llama trombo, pero como está en un vaso sanguíneo, se llama microtrombo. Ahora, esta trombosis, que es la formación de trombos o microtrombos, la embolia es cualquier objeto orgánico o inorgánico que viaja a través del torrente vascular. El trombo sí o no provocaría hipoxia, y si el daño y si oblitera la luz del vaso sanguíneo total, ¿qué provocaría? Isquemia. Y si el émbolo tapa el vaso sanguíneo, sobre todo arterial, ¿qué le provoca? Isquemia. ¿Y esa isquemia a qué nos lleva? Necrosis. Necrosis, ¿qué es sinónimo de? Es sinónimo de, este término lo han escuchado, seguramente, es sinónimo de infarto. Exacto. Una necrosis y un infarto es lo mismo. Nada más que así, si aquí hipoxia, no todo el vaso sanguíneo, considerando que puede ser una trombosis, obviamente causaría degeneración tumefacta, degeneración hidrópica, por así decirlo, y luego necrosis. En otras palabras, en la hipoxia el infarto tardaría, sino en la isquemia no tardaría rápido.
disminuye el transporte de oxígeno, disminución del transporte de oxígeno, la anemia causa hipoxia, la carboxihemoglobina hipoxia, la deficiencia de fierro hipoxia. Por lo tanto, si estos causan hipoxia, ¿qué provocarían? Degeneración tumefacta, degeneración hidrópica y Necrosis. exactamente, esas son causas que provocan hipoxia. Perdón. Déficit ventilatorio. ¿Cuál dijo que fue la diferencia entre trombosis y embolia? Embolia es cualquier vascular y no hay un momento, señorita, que voy a obliterar la luz del vaso sanguíneo. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, el trombo ya sería como plaquetas, ¿no? Después lo vamos a ver. Lo que pasa es que el trombo es un material que se encuentra localizado en el vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo tuvo una lesión. Para la lesión en el vaso sanguíneo se forma trombo. Pero no exclusivamente está formado de plaquetas. ¿Qué te parece, Carla y todos nuestros alumnos, que lo veamos en eventos hemodinámicos? ¿Les parece? Nada más, déficit ventilatorio. El enfisema es la ruptura de los septos alveolares en pulmón. Tejido conectivo fibrigoso pulmonar, cifoescoliosis, que también provoca hipoxia, o hipoxia. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo que estamos ejemplificando, si lo ven, este es un vaso sanguíneo normal, ¿no? Un vaso sanguíneo obstruido. ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? ¿Puede ser un trombo? Es un trombo, exactamente, es un trombo. Y este es un corte de riñón, ¿sí lo ven? Rojo, de forma triangular. ¿Sí lo ven? Después lo vamos a ver. ¿Sí lo aprecian? Sí. Triángulo invertido, donde obviamente el ápice está aquí y la base de ese triángulo está en la zona cortical. Estos son infartos, que viene siendo, en pocas palabras, ¿una qué? El infarto es una... Isquemia. No, una necrosis. Necrosis. Claro, quien provocó el infarto es una isquemia, exactamente, así es. Si me explico, es un juego de palabras. La isquemia nos provocaría los cambios degenerativos tumefactos, pero muy rápido. Lo que sí inmediatamente se presentaría es el infarto, en otras palabras, la necrosis. ¿Sí queda claro? Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Y en las personas que llegan a sobrevivir a los infartos, se queda necrosado el tejido? Se queda necrosado el tejido, pero hay individuos, después lo vamos a ver, hay individuos que en el vaso sanguíneo que está obstruido se forman nuevos vasos. Y entonces estos nuevos vasos, y sigue el vaso obstruido, y obviamente necrosó al miocardio, pero la ramificación y que se lleva a cabo en milisegundos permite que el corazón siga su gasto cardíaco y no se muere el individuo. Las personas que tienen esa facilidad son gente, hablando en humanos, son gente arriba de los 40 años, 60, tiene esa capacidad de formar, le llaman vasos de formación. Pero individuos de 18 años hacia abajo, cuando sufren un infarto en miocardio, se mueren. No hay duda. ¿Sí queda claro? Porque no se sabe por qué razón, no tienen la capacidad de formar nuevos vasos. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, gracias. Ok. Hipoxia por reacciones inmunomediadas, antígeno más anticuerpos. O sea, el agente etiológico más el anticuerpo. ¿Está llevando ustedes inmuno? No. Sí. Apenas. Los anticuerpos son proteínas que protegen contra agentes infecciosos generalmente. Y estos anticuerpos los defienden contra agentes infecciosos. Hablar de enfermedades autoinmunes es, se los voy a decir en pocas palabras, es que se produzcan anticuerpos contra mi propio tejido, contra mi tiroides, contra mis vasos sanguíneos, por eso se le llaman autoinmunes. Anticuerpos que se producen contra mis propios tejidos, como puede ser la piel, como puede ser el riñón, como puede ser la tiroides,
hay una producción de anticuerpos contra la teoría, le llaman tiroiditis de Hashimoto, contra anticuerpos contra mis articulaciones en la artritis reumatoide, en lupus, la producción de anticuerpos contra todo lo que tenga núcleo. Puede ser, obviamente, contra el riñón, contra el hígado, contra el vaso sanguíneo, con todo lo que tenga, obviamente, núcleo de la célula. Y pénfigo es la producción de anticuerpos contra el cementum celular de la piel. Que quede claro que estos anticuerpos son contra mis propias células. Reacción anafiláctica es una respuesta exagerada al sistema inmune. Obviamente las alergias también pueden provocar hipoxia, las enfermedades autoinmunes hipoxia y las reacciones inmunomediadas también hipoxia que provocan degeneración tumefacta, degeneración hidrópica y necrosis. Aquí lo que estamos viendo es una lesión por pénfigo, es una lesión, es una escoriación en la piel de este perro. Después lo van a ver cuando veamos. Vamos a abordar algo en esta patología general muy leve y después lo van a ver en piel cuando pase en patología general. Que lesiones y muerte celular por virus. Los virus tienen... Sí. Entonces, digamos que los anticuerpos también bloquean el paso de oxígeno como para matar a los agentes, ¿no? Pero Sí. literalmente lo atrapan. Sí, así es. De hecho, los complejos inmunes, se llama complejo inmune, lo vas a ver en inmuno. Estos complejos inmunes provocan alteraciones en la membrana plasmática y provocan hipoxia. Esta hipoxia provoca degeneración tumefacta y insertan proteínas variables en el núcleo, daña mecánicamente los organelos, por acumulación de proteínas virales, se llama cuerpos de inclusión. Después vamos a ver, ya vimos una inclusión por rabia, se acuerdan que eran partículas virales y proteínas de la propia célula debido al daño de los virus, ya que hay virus citotóxico, neurotóxico, neurotrópico, angiotrópico, por citotoxicidad dependiente del complemento, complejo de ataque de membrana, por activación de genes disparados en el mecanismo de apoptosis. Hay algunos virus que provocan apoptosis. Aquí tenemos partículas virales, virus. Estos virus son adenovirus. Volvemos a lo mismo. Este trombo provoca hipoxia y provoca necrosis. Y esta necrosis se llama necrosis, apúntenlo, es sinónimo. Infarto, debido a esto provoca hipoxia o isquemia. La hipoxia nos va a provocar tardíamente isquemia y por lo tanto necrosis coagulativa. Pero también si el infarto, el trombo que estamos viendo aquí, la isquemia nos provoca infarto, que viene siendo una necrosis, Alexis, coagulativa. Apúntelo porque lo vamos a ver. Esto es un trombo, pero como está en un capilar sanguíneo, se llama microtrombo. Aquí tiene dos vertientes, que provoque hipoxia o porque provoque isquemia. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Alexis. No, doctor. ¿Seguro? Sí. Seguro, compañero, ahí con toda confianza, no voy a cobrar. No, todo claro. Ok, vean la isquemia. ¿Qué es la isquemia, Alexis? Defínelo. Es la pérdida total de nutrientes. La isquemia está la anoxia. Muy bien, señor, muy bien. Entonces, si hay isquemia, el daño es más grave. Entonces, esta isquemia nos va a provocar a nivel mitocondrial que disminuya la fosforilación oxidativa, que disminuya el ATP, obviamente altera la bomba de sodio y potasio, permite que entre agua al interior de la célula citoplasma y después a las membranas unitarias de los organelos. Y obviamente empieza a haber una crisis anaeróbica. El efecto, otros efectos que provoca esto es el desprendimiento del ribosoma, disminuye la síntesis proteica. Obviamente el pH se acidifica y el glucógeno disminuye. Alguien
hinchazón celular, pérdida de microbiacidad si es que la tienen, hay hinchazón del retículo endoplásmico, hay si es en el sistema nervioso central, hay figuras de melinización de cromatina nuclear, se precipitan fosfolípidos de las membranas, de todas las membranas unitarias, hay lesión a las membranas debido a la isquemia, obviamente hay liberación intracelular de enzimas lisosomales, hay autofagia, alteración del citoesqueleto, salida obviamente de algunas enzimas, hay este fenómeno que se llama, primero para que el primer evento del núcleo cuando ya está iniciando la necrosis es cariopignosis, cariorexis y cariolisis. Después lo vamos a ver. Esta forma es en orden cronológico. Cariopignosis, ya el núcleo ya no resiste, se contrae. Acuérdense que se producen proteasas, adeneasas durante el fenómeno de degeneración hidrópica. Y entonces hay cariopignosis, cariorexis y cariolisis. Cariorexis es la fragmentación del núcleo y cariolisis significa que se destruye el núcleo y por lo tanto hay muerte celular. En otras palabras, hay necrosis. Vale la pena mencionar que aquí empiezan la lesión y muerte celular por agentes físicos, pueden ser de origen traumáticos, por temperaturas extremas como la electrocución, la vasoconstricción, los torniquetes, por agentes químicos como exceso de dióxido de carbono, o monóxido, carboximoglobina. Venenos también provocan hipoxia, isquemia y por lo tanto degeneración tumefacta, hidrópica y necrosis. Cianuro, el arsénico, que inactiva a citocromo oxidasa y bloquean la cadena respiratoria. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Alexis, ¿dudas? No, Seguro. Bien, vamos a, ya que tenemos esta imagen, vamos, cuando ya empieza a haber degeneración hidrópica, empiezan a aparecer lo que se conoce como radicales libres. Los radicales libres son elementos o sustancias químicas que poseen un electrón y no están apareciendo en su órbita. Vale la pena mencionar que son muy inestables, ceden electrones y aceptan electrones. Los radicales libres se forman dentro del organismo por efecto ionizante. Estos radicales libres en forma normal se producen porque la célula se necrosa en forma normal y hay obviamente radicales libres. El problema es que estos radicales libres, cuando hay degeneración tumefacta, empiezan a producirse en grandes cantidades. Estos radicales libres, seguramente lo han escuchado, intervienen en el envejecimiento de las células. De hecho, vale la pena mencionar que los radicales libres se originan en forma normal o se producen en forma normal, pero cuando hay daño celular, se producen en grandes cantidades. Todo por servir se acaba. Cuando envejecemos, las células envejecen y los radicales libres provocan daño a nuestras células y envejecemos. Los radicales libres tienen un electrón libre, incluyen iones metálicos, átomos y obviamente radicales hidroxilo. Vamos a mencionar cuáles son. Primero, los radicales libres se generan durante la absorción de energía ionizante, reacciones óxido-reducción. ¿Qué es lo que puede provocar que no sea? Sabemos que los radicales libres se forman en la célula en forma normal, pero ¿qué factores patológicos nos pueden provocar que los radicales libres se produzcan en grandes cantidades? En procesos inflamatorios, en isquemia, en hipoxia, en reperfusión y en fagocitosis, en neoplasias. Existen muchos factores patológicos que nos provocan que los radicales libres se produzcan en grandes cantidades. La mayoría de los radicales libres inducen daño biológico derivado del oxígeno, requieren una superoxigenación para que se formen los radicales libres. Dentro de los radicales libres tenemos el anión superóxido, que se genera en las mitocondrias en forma normal y en el citoplasma, pero cuando hay hipoxia provoca degeneración tumefacta e hidrópica y en la hidrópica empieza a producir gran cantidad de anión superóxido. Cuando la mitocondria y el citoplasma en una célula normal se produce el anión superóxido, existe una enzima en la cara interna de la membrana unitaria que se produce, que se conoce con el nombre de superóxido dimutasa, que lo que hace es evitar que el anión superóxido daña la célula.
Pero cuando hay algo patológico, como lo que acabamos de mencionar, como sería la inflamación, la hipoxia, la isquemia, reperfusión, la fagocitosis o incluso neoplasias, esto hace que se produzca gran cantidad de anión superóxido y a pesar de que se produce por la cara interna de la membrana unitaria superperóxido mutasa, no es capaz de bloquear al anión superóxido porque obviamente esto lo que va a hacer es que empieza a producir este anión superóxido, empieza a alterar las membranas unitarias de los organelos, los empieza a dañar gravemente, los oxida. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alexis? Alexis. Alexis, ¿sí? Sí, Seguro. De tal manera que en este esquema, Alexis, aquí va a haber anión superóxido que empiezan a dañar a las membranas. ok, ¿Sí queda claro? sí. También otro radical libre es el ion hidroxilo. Es un oxidante biológico potente que puede reaccionar en cualquier molécula orgánica. Resulta de la hidrólisis de agua por radiaciones ionizantes. Llevamos obviamente dos radicales libres, anión superóxido y ion hidroxilo. Por interacción del agua oxigenada con metales, se forma un hierro divalente que causa alteraciones en la membrana unitaria y obviamente en las membranas de los organelos. De tal manera que aquí vamos a tener, Alexis, anión superóxido y ion hidroxilo, segundo radical libre. Doctor, ahí donde es, en el esquema donde es que se indica que se producen los radicales libres. No estoy diciendo en dónde, sino en lo sí. único que estoy diciendo es que no lo puse aquí porque no cabían bien. Aquí tendría que poner radicales libres, señorita. ¿En qué sitio están los iones hidroxilo o no te entiendo? No, solo era en qué punto el esquema se... No, ¿en qué punto del esquema? Es que me regreso al esquema para que vean que cuando hay hipoxia, isquemia, y obviamente ya hay degeneración tumefacta hidrópica y luego ya empieza la necrosis, en la degeneración hidrópica empiezan a aparecer estos radicales libres, como el anión superóxido, Carla, agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es lo que ustedes usan para desteñirse el pelo. Es neutralizada por intervención de dos enzimas, la superóxido dismutasa y la catalasa. Estas dos enzimas la producen la membrana unitaria de las células para tratar de que no dañe obviamente a el peróxido de hidrógeno. ¿Qué función tiene el peróxido de hidrógeno? Desnaturalizar proteínas, de tal manera que desnaturaliza la membrana unitaria y la membrana unitaria de los organelos. Estas dos enzimas existen en forma normal. Cuando una célula produce en forma normal peróxido de hidrógeno, estas dos enzimas lo que van a hacer es evitar que causen daño, pero cuando hay un agente etiológico, la gran cantidad de peróxido de hidrógeno no es suficiente para que estas enzimas puedan bloquear el peróxido de hidrógeno, de tal manera que este peróxido de hidrógeno rompe las proteínas de la membrana unitaria y hace que las células empiecen a contraer, y obviamente todas las células del tejido. Luego, tercero, se produce ion hidroxilo. Carla, para todos. Aquí va a haber, ¿cuál? Anión superóxido, peróxido de hidrógeno y ion hidroxilo. Tercer radical libre que va a estar en las células dañadas. Y obviamente es un oxidante biológico mucho más potente y que reacciona con moléculas orgánicas. Y obviamente resulta de la hidrólisis del agua con radiaciones ionizantes, sobre todo ultravioleta. Por interacción de agua oxigenada y con metales se forman un hierro divalente mucho más oxidante que todos los demás que hemos visto. De tal manera que en la célula, en la degeneración hidrópica, vamos a tener anión superóxido, peróxido de hidrógeno, el anión superóxido producido por la mitocondria y obviamente el citoplasma. Y obviamente vamos a tener peróxido de hidrógeno, ion hidroxilo, que obviamente lo que hacen es destruir a los organelos, oxidándolos. El cuarto es óxido nítrico. Este es un radical libre soluble, secretado por macrófagos, por células endoteliales y neuronas del sistema nervioso central.
Este óxido nítrico es citotóxico. Puede ser convertido en anión peroxinítrico. También puede reaccionar con superóxido para formar ácido nítrico y radicales hidroxilo. Todos los radicales libres de peroxidizar a las membranas en las células en sus organelos, así como inactivar ciertas enzimas. Y el problema de los 4 compuestos radicales es que dañan al DNA. Y si dañan al DNA, hacen que el núcleo se contraiga y empieza el inicio de la necrosis y provoca una excesiva entrada de agua, cloro y agua y calcio a las células que conlleva la necrosis. Entonces, vale la pena mencionar, válgame la Virgen, vale la pena mencionar que aquí cuando hay daño, ya hay radicales libres en la membrana, en el citoplasma y en las membranas unitarias. ¿Sí estamos de acuerdo? De tal manera que estos radicales libres contribuyen, Carla, a que haya necrosis, favorecen a la necrosis. De tal manera que aquí en este esquema que mencionaba Carla, vamos a tener 4 radicales libres: anión superóxido, peróxido de hidrógeno, ion hidroxilo y óxido nítrico. Y obviamente estos radicales libres contribuyen a que haya muerte celular, que haya necrosis. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Carla, ¿dudas? No, ¿Segura? Tú que siempre preguntas. no, Eso, pero es porque me tardo en captar más que los demás. ¿cómo? No, pero porque me tardo en captar más que los demás. Ah, cállate los ojos. Bueno, dudas con toda confianza. Ahorita es el momento de que puedan preguntar. De hecho, hemos visto que cuando es presencial como que no quieren preguntar y ahorita, pues ni ustedes me ven, pero yo no los veo. Entonces ahorita me pueden preguntar lo que ustedes gusten, relacionadas con patología. ¿Ninguna duda? Ok. Efecto de la peroxidación de lípidos de la membrana unitaria de los organelos. Dañan a la membrana, alteran la permeabilidad, entra agua a la célula y hay un proceso de oxidación y hay envejecimiento. Normalmente, que quede claro que todas las células producen peróxido de hidrógeno, pero conforme avanza la edad, que no es patológico, si es una condición normal, los radicales libres provocan envejecimiento porque dañan a la membrana y además los peróxidos de hidrógeno también, aparte de la DNasa, RNasa, ADNasa, proteasas que contraen el núcleo, también los radicales libres favorecen el que se contraiga el núcleo de las células. Que quede claro que cuando hay algo patológico, los radicales libres se producen en grandes cantidades. Efectos de los radicales libres: oxidan proteínas, forman enlaces cruzados con aminoácidos asociados como la metionina y cistina, fragmentando la cadena de polipéptidos y enzimas y proteínas celulares. Las lesiones de los ácidos nucleicos son por reacciones con la timina del ADN, induciendo ruptura de la cadena, muerte celular, y el problema es también de los radicales libres que pueden provocar también transformaciones neoplásicas de tumores. Mecanismos de eliminación a través de las catalasas, descomposición, fragmentación de radicales. Vean, esta enzima, glutatión peroxidasa, contiene un átomo de selenio, que es una ecoenzima. Si hay deficiencia de vitamina E en la dieta, lo vamos a ver, no podrá funcionar la glutatión peroxidasa. Esta glutatión peroxidasa lo que hace es evitar que haya destrucción. La glutatión va a bloquear a los peróxidos de hidrógeno y además de este radical libre, también al anión superóxido y al óxido, al ion hidroxilo, pero sobre todo a la glutatión peroxidasa. Por favor, esto cópienlo, porque lo vamos a ver en la siguiente parte, que vamos a hablar de necrosis hialina o degeneración hialina. La glutatión peroxidasa contiene un átomo de selenio, que es una coenzima. Si hay deficiencia de vitamina selenio, en la dieta, que se le proporciona a los animales, no podrá funcionar la glutatión, por lo tanto, no va a poder bloquear al peróxido de hidrógeno, sobre todo eso bien importante, al anión superóxido y al ion oxidilo, no así al óxido nítrico, pero sobre todo el radical libre, que es el que comúnmente la glutatión bloquea,
es al peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos en la degeneración hidrópica, el órgano adquiere, dicen que aumenta de tamaño normal y aumenta de peso, pero esto es muy subjetivo, ¿eh? Aquí hay un riñón normal. ¿Sí lo ven, señores? Gisela, ¿sí lo ves? Sí. Ok, ese es un riñón, es un túbulo renal, túbulo contorneado proximal. Y aquí, vean ustedes, es un riñón con vacuolas. Sí. Con vacuolas. ¿Qué creen que sea? No la escucho. Gisela, ¿qué será? ¿A cuál medidor? Le dije que a la 1. Ah, es que estamos en clase. Le dijeron al joven que a la 1 si podía. 1:15, porfa. 1:15, porfa. ¿Qué es esto, Gisela? Gisela, ve, es un riñón, ese es un riñón normal y ese es un riñón patológico. ¿Qué tendrá? Aquí está el núcleo y aquí está el citoplasma. ¿Qué tendrá? Fíjate, el núcleo y esta vacuola. ¿Qué será? La degeneración hidrópica. Ajá, exactamente. ¿Y esto? Que son gránulos en el citoplasma. ¿Qué será, Gisela? Degeneración tumefacta. Degeneración tumefacta, degeneración hidrópica. Hidrópica. Exactamente, muy bien, señorita. Todavía aquí el riñón, esto, si me preguntan, son proteínas. Debido al cambio degenerativo salen proteínas en forma normal. Sí, le llaman, en patología clínica le llaman cilindros hialinos, salen a través de la orina. Y es debido al cambio de degeneración tumefacta hidrópica. Y después, si hay degeneración hidrópica, Gisela, después, ¿qué habría? Que no se ve aquí en el corte. ¿Qué habría después, Gisela? Necrosis. Fuerte. Necrosis. Exactamente, muy bien, señorita. Ok. De tal manera que habría necrosis. Ese es un hígado con necrosis hepática. ¿Dudas hasta ahorita? Profe, Sí, ¿podía repetir la explicación de la imagen? aquí. No, de la pasada. ¿De esta? ¿O de esta? De esa. De esa. Primero, este es un tejido normal. Este es un corte histológico de aquí. ¿Sí queda claro? Sí. Y este es un tejido renal normal. Aquí la luz de los túbulos contorneados proximales. Si ustedes se fijan, los núcleos se ven bien, pero no hay vacuolas. Es una célula normal. ¿Sí queda claro eso? Sí. Pero aquí lo que se ve, hija, son este aspecto granular del citoplasma que lo comentó Gisela, es degeneración tumefacta, y en otras células del túbulo, degeneración hidrópica. Aquí todavía, este es un glomérulo, esta es la cápsula. Aquí obviamente todavía no llega a la necrosis. ¿Por qué yo sé que todavía no llega a la necrosis? Porque los núcleos de las células siguen intactos. ¿Sí quedó contestada tu pregunta? Y, Sí, y este material, esta tinción es H, este material es proteína, que en forma normal en un riñón no debe salir proteína, ¿eh? No debe salir proteína porque si no la proteína también daña al epitelio del túbulo contorneado proximal. Esta es la luz de un túbulo, pero aquí la luz en este caso está ocupado por esta proteína. Le llaman cilindros hialinos cuando le eliminan a través de la orina, a través de la micción. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, gracias, profe. Sí, y obviamente comentaba la señorita Gisela, o no sé quién, que hay degeneración tumefacta en el corte histológico del riñón, degeneración hidrópica y nos lleva a la necrosis. Este es una ballena, es en Canadá, vean qué preciosidad. Muy bonita. Ok. Vamos a hablar de degeneración grasa. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Por favor, aquí sí requiero de toda su atención y requiero para todos en general que si tienen una duda, quiten el micrófono, no lo bloqueen, sino pregúntenme. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Seguros. Porque después de que veamos esta patogenia, ustedes mismos me van a decir cuáles son las causas que se provocan la degeneración
grasa. Antes de empezar con degeneración grasa, sí quiero mencionarles que el órgano que comúnmente, diría prácticamente el 99% de que sufra cambio graso es el hígado. Aquí no es como la degeneración tumefacta hidrópica, que es en todos los órganos. Aquí el hígado es el órgano blanco para que sufra cambio graso. Antes de ver esto, quiero que vean esto. Fíjense bien, este es un hígado normal. El cambio graso se va a llevar a cabo ¿en dónde? En el hígado. Vean, este es un hígado normal y este hígado, Gisela, ¿me la puedes describir? Es hígado. ¿Qué es lo que ves? Descríbelo, Gisela. Descríbeme este hígado. Que quede claro que este es un hígado normal y este es un hígado patológico. ¿Cómo lo ves? ¿De otro color? Esto pues va a ser difícil porque necesitamos tocarlo, pero si lo pudiera haber la oportunidad de tocarlo es muy friable. Se puede deshacer con mucha facilidad en comparación con un hígado normal. ¿Qué color tiene? No, color salmón. Salmón, incluso salmón, y a veces el cambio graso suele ser que el órgano, que es el hígado exclusivamente, tenga un color amarillo. ¿Tú haces histología? Sí. Sí. Mm, Ve las vacuolas, ¿eh? tiene mucho tejido. De hecho, es un corte, perdón, señorita, de hígado. Tiene muchas vacuolas, ¿no? Sí. Obviamente esas vacuolas están llenas ¿de qué? De grasa. De grasa. Exactamente, exactamente. Muy bien. Señorita, tú misma, Gisela. ¿Sí o no? Estas vacuolas de grasa en el hepatocito, en todos los hepatocitos, ¿qué otra cosa podría ser esas vacuolas? ¿De qué naturaleza química también podrían ser? Que no fuera, aquí obviamente es grasa porque vamos a hablar de generación grasa. ¿Qué otra cosa podría ser? Estas vacuolas en el hepatocito. ¿Qué podría ser estas vacuolas? ¿De qué? ¿No, Gisela? No me acuerdo. ¿Qué otra cosa podría ser estas vacuolas? Si no fuese de grasa. ¿De agua? De agua. De hecho, el tamaño de las vacuolas son grandotas y chiquitas. En la generación puede ser vacuolas grandes y chiquitas. Y te vas a sacar el premio si me contestas. ¿Cómo? Esta es una tinción de H. Me quedaría la duda, porque hay literatura que dice que la de generación grasa, las vacuolas son bien delimitadas. Y eso no es cierto. En la generación hidrópica también pueden ser chiquitas y grandes y bien delimitadas. ¿De qué forma pongo yo de manifiesto que esto es grasa y descarto que es agua? ¿Con otra tinción? ¿Con qué tinción? Que quede claro que es tinción de H. No recuerdo el nombre. No. Carla. Carla. Aquí soy, no conozco otra tinción, no me acuerdo el nombre de otra tinción. No me. Podría ser que veas que está dentro de la célula, por ejemplo, si vemos un núcleo, podemos decir que es agua. No. Que quede claro, una cosa muy importante que voy a encontrar en la literatura, dicen que la grasa desplaza al núcleo y la hidrópica no. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Que quede claro que esta grasa en la degeneración hidrópica está en el citoplasma, ¿sí o no? Y la degeneración grasa también está en el citoplasma. ¿Sí queda claro? ¿De qué forma yo puedo descartar que esto no es agua? ¿Lo sabes? Doctor, ¿sería con la tinción de Sudán? Excelente. ¿Cuál es tu nombre, señor? ¿Te puedes manifestar? Es que no tengo cámara ahorita, doctor. ¿No tienes cámara? Larisa, ¿me pones Diego Gaolete? Galeote. Gaoleote, le pones un asterisco. Muy bien, señor. Vas a sacar un premio. Muy bien, señor. Una tinción de Sudán 3 y 4. Muy bien, señor. El señor Diego, si
gas en el sudán 3 o 4, ¿de qué color adquiere esta guacolas? Según recuerdo, eran como azuladas, verdosas. No, al contrario, ¿de qué color sería? ¿Grises? No, no estamos jugando de color. Amarillas. Amarillas, exactamente. Si esto es amarillo, todo lo que tiña de color amarillo es grasa y lo que no tiña, ¿qué es? Agua. 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 También el hígado puede sufrir degeneración tumefacta hidrópica. Muy bien, Diego. Te felicito, Lástima que no te puedo ver. Súper. Muy bien, señor, muy bien. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. ¿Seguro? Bien. En los alimentos y en las grasas vienen triglicéridos o también llamadas grasas neutras. Vienen fosfolípidos y ésteres de colesterol. Estos compuestos, estos triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol tienen ácidos grasos. El colesterol no tiene ácidos grasos. Es importante señalar que se encuentran en el alimento estas grasas neutras. ¿Sí estamos de acuerdo? Los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, incluyendo los triglicéridos, tienen ácidos grasos. Por lo tanto, se consideran grasas. El colesterol no tiene ácidos grasos, pero tiene características químicas que le permiten inferir, obviamente bioquímicamente, que es una grasa. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Esta grasa, vean, vamos a suponer, Diego, ¿por ahí estás? Sí, doctor. Ok, vamos a suponer que Diego se come unos tacos de carnitas, que no hay COVID, vamos a suponer, y se come unas carnitas. Esas carnitas van a tener triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol que son consideradas grasas, porque tienen ácidos grasos, menos el colesterol. Va a llegar aquí, y el triglicérido o grasa neutra, ¿sí estamos de acuerdo? En la mucosa del estómago existe una enzima que se llama lipasa gástrica o tributirasa. Lo que va a hacer con el triglicérido exclusivamente, no con las otras, es desdoblar el triglicérido en ácido graso libre y glicerol. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí queda claro o no? Sí. Y si pusiéramos un porcentaje, aquí sería el 2% del estómago de Diego, que lo que hace solamente con el triglicérido es romperlo en ácidos grasos libres, monoglicérido y glicerol. ¿Sí estamos de acuerdo? Solamente al triglicérido. El resto, fosfolípidos y ésteres de colesterol y el colesterol pasan sin ningún problema de la mucosa de la región cardial a la región pilórica. Y ahí va la grasa. ¿Sí la ven la grasa? ¿Sí la ven o no? Sí. Sí. En la grasa, el primer efecto que se va a llevar a cabo es la emulsión. La emulsión es un proceso que se lleva a cabo en el estómago para que a través del alimento, Diego se comió tacos, se comió una chelita, se comió, ¿qué hay en los tacos de carnitas? Esas verduras verdes, ¿cómo se llaman? Cilantro, chile, y esto hace que se emulsifiquen las grasas, y obviamente hay agua, y obviamente la emulsificación, vean esta grasa y esta grasa, ¿cómo se emulsifican? ¿Qué significa emulsificar? Es que las grasas se vuelvan mucho más pequeñas, a eso se refiere con emulsificación, de tal manera que a través de los fosfolípidos, y obviamente también se lleva a cabo la emulsificación de triglicéridos, obviamente de fosfolípidos y de ésteres de colesterol. Primero, muy importante, la emulsificación es a través de ácidos y reducen la tensión superficial y hacen que las gotas de lípidos se vuelvan mucho más pequeñas. Segundo fenómeno, que haya hidrólisis, principalmente de triglicéridos a través de enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas son lipasa y cololipasa, sobre todo sobre los triglicéridos, para que obviamente los hidrolicen. Implica hidrolizarlo, romper los enlaces para convertir esos triglicéridos en monoglicéridos, hablando del triglicérido, en ácidos grasos libres, glicerol y monoglicéridos. Es importante mencionar que los fosfolípidos también se hidrolizan
y se rompen obviamente las membranas de los fosfolípidos. Y en el caso del éster de colesterol, a través de una estearasa de colesterol, que es una enzima que también el páncreas lo produce, lo que hace es, esta enzima es proveniente obviamente del páncreas, es romper el enlace éster, la estearasa va a romper el enlace éster y permite que el colesterol quede libre. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Después, tercer fenómeno, los productos de hidrólisis de lípidos grasos, como son triglicéridos, que son convertidos en monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol, también se hidrolizan fosfolípidos y se hidrolizó el éster de colesterol a través de la estearasa. Lo que va a pasar es que se forman micelas. ¿Vamos bien hasta ahí? Micelas, que son grasas muy pequeñitas. La hidrólisis, obviamente, la finalidad es que se formen micelas, grasas más pequeñas. ¿Sí queda claro? Por eso, lo que vemos aquí son micelas. Ya ahí hubo emulsificación, empieza a haber hidrólisis y obviamente la tercera fase es la formación de micelas, de grasas más pequeñas. Y la cuarta es la absorción. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Que quede claro que las sales biliares también juegan un papel importante, de hecho, en la emulsificación. ¿Sí queda claro? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo, una duda. Sí. Lo que es el paté, que es el hígado graso, ¿se vería como la imagen que nos había enseñado al principio? Sí, así es. Pero esta es una condición que se busca en el pato para, sobre todo los franceses, ¿verdad, Larisa? Lo consumimos, tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Y sí es rico, ¿eh? El paté de hígado. Y lo que pasa es que con el paté de hígado toman gansos o patos y les empiezan a dar un licor. Entonces les dan el licor y les generan la degeneración grasa. Después lo sacrifican y ya se utiliza como el paté de foie. El paté de foie, pero se ve muy rico, ¿eh? Y de hecho ellos lo que hacen es darle ese... Claro, es cruel, ¿no? Porque imagínense, tienen que estarle dando todos los días alcohol al pobre pato o al pobre ganso y le generan el problema, ¿no? Entonces imagínense, ya nada más sacrifican al animal para quitarle nada más el hígado. Pero bueno, ¿sale? Costumbres. Que quede claro, que quede claro que la bilis juega un papel importante en la emulsificación, ¿sí estamos de acuerdo? Y la hidrólisis por la liberación de enzimas que se llaman lipasas y cololipasas, que estos obviamente son enzimas pancreáticas que también lo que van a hacer es hidrolizar a triglicéridos, ácidos grasos libres, triglicéridos convertidos en monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol. Y también existe una estearasa de colesterol que rompe el éster de colesterol. ¿Se acuerdan del éster de colesterol? A través de esta enzima rompe el éster y deja libre el colesterol. También se hidroliza el fosfolípido y se forman micelas. Y después, cuarto, se lleva a cabo la absorción. Obviamente esto es la vellosidad intestinal, que puede ser que de hecho la absorción se lleva a cabo en yeyuno, ilion, incluso duodeno. Vamos bien hasta ahí. Esta vacuola, esta grasa es una micela, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, no están durmiendo. En los enterocitos, en una célula, un enterocito tiene esta enzima en su cara externa e interna. Le llaman lipasa de lipoproteína. Presente en la cara externa e interna de cualquier membrana celular de los enterocitos o de cualquier célula, incluyendo a neuronas. Todas las células tienen lipasa de lipoproteína en su cara externa y en su cara interna. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que aquí lo que va a haber es, esta micela se va a pegar al enterocito y como tiene la cara externa lipasa de lipoproteína, fíjense bien, esta lipasa de lipoproteína lo que va a hacer, obviamente, es romper. ¿Cuál es la función de la lipasa de lipoproteína? Es romper al triglicérido. Acuérdense que cada micela viene un
Una micela es de triglicéridos, otra micela es de fosfolípidos, otra micela es de éster de colesterol y otras de colesterol. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Hasta aquí alguna pregunta. Una vez que esto se adhiere, esta molécula, esta micela, se adhiere a la cara externa, esta lipasa lo que va a hacer, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Ok, esta lipasa de lipoproteína lo que va a hacer es el triglicérido, que es una molécula de grasa muy grande, la lipasa lo que va a hacer es fragmentarla y convertirla en ese triglicérido. ¿En qué la convierte? ¿Micelas? No, esa es la micela. En monoglicérido. Monoglicéridos. En ácido graso libre, Glicerol. glicerol y monoglicéridos. Otra micela de fosfolípidos no realiza ningún cambio. El éster de colesterol, la lipasa, nada más le serviría al fosfolípido como transportador, permitir que el fosfolípido entre de la cara externa a la cara interna. Que quede claro que los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, que son micelas, y el colesterol, que es micela, otra micela de colesterol, lo que hace la lipasa de lipoproteína con estos tres compuestos es difundirlo rápidamente sin ninguna transformación. ¿Quién sí se transforma? ¿Quién sí se transforma? ¿Los triglicéridos? Los triglicéridos, exactamente. Aquí dice claramente 2 moléculas de ácidos grasos libres y monoglicéridos de ácidos grasos libres y colesterol. Las sales biliares sirven como remolcador. ¿A qué se refiere como remolcador? Se refiere a que lo que va a hacer es, esta bilis va a remolcar a las micelas para que lleguen más fácilmente a la vellosidad intestinal. Los triglicéridos se unen a proteínas. Ahora, una vez que ya la lipasa de la lipoproteína provocó que los triglicéridos se conviertan en monoglicéridos, ácidos grasos y libres y glicerol, estas moléculas se pueden quedar así, como ácidos grasos libres, glicerol y monoglicéridos. Y otras moléculas, la lipasa de lipoproteína en su cara interna, la vuelven a convertir estas 3 moléculas ¿en qué? En triglicéridos, de tal manera que puede haber triglicérido que se formó, que la lipasa de lipoproteína los volvió a unir como triglicéridos o dejarlos como ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol. Y obviamente los fosfolípidos no sufren ningún cambio, el éster de colesterol no sufre ningún cambio, ni el colesterol. Y son llevados estas grasas a través de los vasos quilíferos. Y en los vasos quilíferos, que viene con Q, aquí en los vasos quilíferos, esta grasa se le une en los vasos quilíferos una proteína. La unión de esta proteína con la grasa, o sea, con una micela de triglicéridos, con una micela de monoglicéridos, glicerol y ácido graso libre, monoglicéridos y glicerol. Otra micela con una proteína de fosfolípidos, otra proteína de ésteres de colesterol y otra proteína de colesterol. Y otra proteína que es una micela de triglicéridos, porque acuérdense que se puede o mantener como triglicérido, o sea, unirse otra vez como triglicérido, o dejarse como ácido graso libre, monoglicérido y glicerol. La unión de estas moléculas de micelas, si estamos de acuerdo, con una proteína se le conoce con el nombre de kilomicrones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y estos kilomicrones que son de triglicéridos, kilomicrones de monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol, kilomicrones de ésteres de colesterol, kilomicrones de fosfolípidos y colesterol, son llevados a la vena subclavia. Y luego después primero, permítame tantito, esto que quede claro son conductos quilíferos, son vasolinfáticos. Estos kilomicrones van a ser desembocados a la sangre, a la vena subclavia, a la vena yugular y después son vertidos a sangre directamente a todo el torrente vascular. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Sí.
¿Se les llama kilomicrones desde el punto en el que empiezan a penetrar por el conducto aquilífero o hasta Quilífero. dónde? Se llama kilomicrones desde el momento que entran al conducto quilífero, que se une una proteína. Ah, ok. De hecho, esa proteína que está en los vasos quilíferos es albúmina. Ustedes se preguntarán, yo pensé que ibas a preguntarme por qué se pega la proteína. Lo que pasa es que estas grasas, obviamente estas micelas de triglicéridos, micelas de ácidos grasos libres y glicerol y monoglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol y colesterol, son muy inestables. Entonces, si no se unen, se pierden en el infinito. ¿Sí me explico? De tal manera que la proteína albúmina les da estabilidad a la grasa. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿La patogenia? yo tenía entendido que tenían que los kilomicrones o tenían que pasar o se hacían en el hígado, ¿no? No. Ok, entonces el hígado no tiene No, nada que ver. ahorita, tranquila, ahorita vamos a ver esto. Ok. Y ahorita nos regresamos, por eso hay dudas al respecto. Los kilomicrones se llevan a cabo, como lo estoy mencionando, no en el hígado. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, Carla? Sí. Ok, no te enojes, Carla. No, doctor. Importante. La insulina estimula la lipasa. ¿Qué función tiene la insulina? ¿Por qué aparece la insulina aquí en la patogenia del cambio graso? Estimula la lipasa de la lipoproteína y acelera el ritmo de la hidrólisis de los kilomicrones de triglicéridos. Permite la penetración de glucosa y pequeñas cantidades que las convierte en triglicéridos. A través de glucosa se puede convertir en triglicéridos la glucosa a triglicéridos en la célula, sobre todo adipocítica, pero también puede ser en la célula hepática. Proporciona, y perdón, aquí fue un error de dedo. Proporciona un producto de la desintegración de glucosa para que se convierta en alfa-glicerofosfato, y este alfa-glicerofosfato brinda el glicerol de los triglicéridos. Sin él, si no hay alfa-glicerofosfato, no se forma. A través de la glucosa se puede convertir en alfa-glicerofosfato y permitir que se forme glicerol del ácido. Aparte del glicerol de las grasas, se producen mayor cantidad de glicerol, obviamente de los triglicéridos, sobre todo importante, de tal manera que ese glicerol se forma a través de la glucosa, desintegración de la glucosa, pero se requiere de alfa-glicerofosfato para que se forme glicerol, o de los triglicéridos. ¿Se acuerdan que hay micelas de triglicéridos y micelas de ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol? Si no hubiera el glicerol por parte de la glucosa que la transforma en alfa-glicerofosfato para que brinde glicerol, y que si no hay triglicéridos que al ser desdoblados forman glicerol, este glicerol es bien importante para que se almacenen las grasas. Se almacenan las grasas en el tejido adiposo y se almacena en el hígado. Si no hay glicerol, no se puede almacenar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? No. Carla. No. Bueno, vean esta preciosidad. Aquí vemos sangre y esto amarillo son las grasas, son los kilomicrones que obviamente vienen de la vena subclavia y de la vena yugular y corren por todo el torrente vascular. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. A ver, Carla, para todos en general, aquí vienen los kilomicrones en sangre, ¿sí o no? Sí. ¿De dónde vienen? Del intestino delgado, ¿no? Sí. Estos kilomicrones pueden irse por dos vías, que vayan a la célula adipocítica o se vayan a la célula hepática. ¿De qué depende, Jonathan, de que vayan a la célula adipocítica o se vayan a la célula hepática? Tienen estas dos divergencias. ¿De qué depende, Jonathan? O sea, a lo mejor de los requerimientos del organismo. Sí, muy bien, señor. You are very clever. Muy bien, señor. Muy bien, Jonathan, ¿eh? Ya sé quién va a sacar 11 en esta materia. Muy bien, Jonathan. De tal manera que va a depender del requerimiento metabólico. Si yo no requiero
que las grasas para convertirlas en energía en ATP, las voy a almacenar en la célula adipocítica. Jonathan, dime cuáles son los lugares donde hay tejido adiposo. En el hígado, en el músculo, ¿Sí? ¿En dónde más? Jonathan. en general en todos No los órganos. no digas, no. Por ejemplo, está las grasas en el surco coronario, en peritoneo, en omento, en epiplón. También en el mesenterio, ¿no? También, obviamente, en el mesenterio, que es todo el aumento, y el peritoneo también, señorita. La grasa perirenal, para que te quede claro, Jonathan. Ok. Vamos a aislar una célula adipocítica y vamos a suponer que no la requiero, nada más lo único que voy a hacer es almacenarla. Aquí, en esta célula adipocítica, ¿qué hay en su cara externa? ¿Qué hay en su cara externa? ¿Qué enzima? Aquí en su cara externa hay lipasa de lipoproteína. ¿Sí o no los kilomicrones? Los kilomicrones, ¿de qué están constituidos? De triglicéridos, kilomicrones de ácidos grasos libres, glicerol y monoglicéridos, de fosfolípidos, de éster de colesterol y fosfolípido, de colesterol. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Estos kilomicrones vienen con una albúmina. Lo que va a hacer la albúmina es separarse y entonces aquí en la lipasa de lipoproteína, ¿qué va a hacer la lipasa de la lipoproteína? Si la micela es de triglicéridos, ¿qué hace la lipasa de lipoproteína? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Separar el glicerol de los triglicéridos. Separar al triglicérido y convertirlo en, antes de que entre a la lipasa de lipoproteína en su cara externa, va a desdoblar al triglicérido en ácido graso libre, monoglicérido y glicerol. ¿Por qué no? ¿Por qué el triglicérido tiene que ser desdoblado? Porque por sí solo, por su alto peso molecular, no pasaría al citosol de la célula adipocítica. ¿Sí queda claro? Los micelas que vienen como ácidos grasos libres y glicerol se difunden fácilmente, los fosfolípidos se difunden fácilmente, el éster de colesterol se difunde fácilmente, separándose cada una de sus proteínas, y el colesterol. ¿Sí estamos de acuerdo? Estos triglicéridos, aquí, ya una vez que penetran los ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol, la lipasa de lipoproteína que desdobló el triglicérido, los ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol, lo pueden convertir otra vez en triglicéridos o dejarlos como moléculas de ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol. ¿A dónde creen que se almacenen todas esas grasas? En la célula adipocítica. ¿En qué organelo? En el citosol, ¿no? ¿Eh? ¿En el citosol? No, entran al citosol. ¿En qué organelo? ¿En vacuolas? ¿En qué organelo? Por eso les dije que estudiaran. ¿Cuál era la pregunta, Doc? Perdón, se me trabó el internet. Cuando entran esas grasas, ¿sí entendiste esto? De la lipasa de lipoproteína, que antes de que entre el triglicérido los desdobla en monoglicérido, ácido graso libre y glicerol, y después aquí en su cara interna, la lipasa lo vuelve a formar triglicéridos, o dejarlos como monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol. El fosfolípido se pasa del intersticio al citosol de la célula adipocítica. Este de colesterol no sufre ningún cambio, y la lipasa aquí la lipasa lo que hace nada más son remolcadores, moverlo. Y el colesterol, mi pregunta es, ¿a dónde estas grasas se almacenarían en la célula adipocítica? ¿En vacuolas? Sí, pero ¿en qué organelos? ¿Retículo endoplasmático liso? No. Si no es retículo endoplasmático liso, ¿qué otro hay? El rugoso. Rugoso. Y eso ahí se almacenan y le llaman liposomas. Son cuerpos almacenados en el retículo endoplasmático rugoso de triglicéridos, liposomas de ácidos grasos libres, monoglicéridos y glicerol. Obviamente, fosfolípidos, ésteres de colesterol,
y colesterol que van a estar en el retículo endoplásmico rugoso. Y aquí, como dijo Jonathan, se van a almacenar. ¿Sí queda claro? Se van a almacenar, solamente se van a almacenar. Ahora, otra pregunta, Jonathan. Mande. Oh, Jonathan, aquí estamos de acuerdo que en el retículo endoplásmico rugoso se van a almacenar porque no se van a metabolizar. No lo quiero metabolizar porque su requerimiento metabólico no lo necesita para obtener grasa, para obtener energía de la grasa, ¿sí o no? Sí. Ok. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Esto mismo, Jonathan, para todos se lleva a cabo en el hígado, ¿eh? Igual. Nada más que aquí está en la célula hepática y hasta aquí es una célula hepática. Es lo mismo, se va a llevar a cabo también existe lipasa lipoproteína. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. La pregunta es la siguiente. Si sí requiero de que estas grasas que se almacenaron en el retículo endoplásmico rugoso las tenga que metabolizar en la célula adipocítica, ¿en qué organelo se irían estas liposomas que están almacenadas en el retículo endoplásmico rugoso y así poder obtener energía o ATPs? Estas grasas que están en el retículo endoplásmico rugoso llamado liposoma. ¿La mitocondria? Exactamente, muy bien. Y a esto le llaman beta oxidación. Muy bien, señor. Muy bien. Excelente, excelente. Lo mismo sucedería aquí. Los triglicéridos, en el hepatocito también el triglicérido, el kilomicrón se separa la proteína, también se desdobla en monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol y se almacenarían en la célula hepática. ¿Sí me explico? ¿En dónde? En el retículo endoplásmico rugoso, en liposomas de triglicéridos, liposomas de ácidos grasos libres, glicerol, liposomas de colesterol, liposomas de fosfolípidos o de colesterol. Vale la pena mencionar que si hay un daño en la membrana, el mismo de colesterol y colesterol se ensamblarían en la membrana unitaria, dado que son fosfolípidos y colesterol, e inmediatamente llegan a reestructurar o reemplazar el daño que hubo en la membrana unitaria. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Y aquí, si se requiere energía, ¿a dónde tendrían que irse estos liposomas? ¿A la? Mitocondria. Exactamente. ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿Seguras? Profe, yo no entendí muy bien el papel de la insulina. La insulina lo que hace es estimular la lipoproteína, ¿no? En su cara interna. Acelera el ritmo de la hidrólisis de los kilomicrones de triglicéridos, los hidroliza rápidamente. Permite que penetre glucosa a la célula adipocítica y al hígado, hija, para que obviamente esta glucosa sea convertida en triglicéridos. Hepática o en el hepatocito. Dado que la glucosa, también vale la pena mencionar, además de que convierte la glucosa en triglicéridos, también la glucosa forma alfa glicerofosfato, que permite que el alfa glicerofosfato brinde glicerol, más glicerol del que ya está, aparte de los triglicéridos. Y esto, si no hubiera glicerol, no se puede almacenar, señorita, no se puede almacenar en el hepatocito, en la célula adipocítica, grasa, ni tampoco en el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Bueno. La primera etapa de la utilización de triglicéridos para obtener energía es la hidrólisis de estos compuestos, dando ácidos grasos libres y glicerol con el siguiente transporte de ambos tejidos activos. A excepción del tejido cerebral, el glicerol al penetrar en tejidos activos inmediatamente es transformado o modificado en gliceraldehído que penetra en la vía de la fosfogluconato. Esto se lleva a cabo en el hígado, en la célula hepática y en la célula adipocítica, desintegrando la glucosa y obviamente de esta manera a través de la vía de la fosfogluconato yo puedo obtener ATP. Es otra forma en la cual yo puedo obtener, otra ruta por la cual yo puedo obtener a partir de ácidos grasos libres y glicerol, puedo permitir
que el glicerol penetre al tejido activo. Y de hecho, ese glicerol, yo puedo obtener energía en la célula hepática y obtenerla en el hepatocito, pero también la puedo obtener esa energía en todas las células. Hago que el glicerol salga y se vaya todo el torrente vascular de la célula que lo requiera, y lo que hago es que entre a la vía de gliceraldehído, que puede ser una célula no hepática, renal, pancreática, y ese gliceraldehído entra a la vía de la fosfogluconato, desintegrar la glucosa y de esta forma obtener ATP. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O puedo hacer que esto se lleve a cabo en la célula adipocítica o en la célula hepática? ¿Sí queda claro? Es otra forma en la cual yo puedo obtener energía a través de la grasa. ¿Dudas? Doctor, entonces nada más para recalcar, la hidrólisis de los ácidos grasos solo es en hepatocito e hígado y la vía del fosfogluconato en cualquier célula. En cualquiera, ajá, pero que quede claro, Carla, que esta hidrólisis de ácidos grasos libres puede ser en la célula hepática, en la célula adipocítica, o puede ser cualquier célula que no sea esta. Esto va a depender, como dijo Jonathan, si yo tuve un gasto de energía y requiero obtener energía de las grasas. ¿Sí me explico? Sí. En el hepatocito entraría la vía de la gliceraldehído, igual en la célula adipocítica, y entraría la vía de la fosfogluconato en la célula adipocítica o en la célula hepática. Lo mismo sucedería si el organismo requiere obtener energía a través del glicerol e irse a otra célula y hacer lo mismo. Obviamente entrar el glicerol a través de las enzimas intracelulares dando gliceraldehído, y ese gliceraldehído entrar a la vía del fosfogluconato para obtener energía. Es otra forma. ¿Sí queda claro, Carla? ¿O para todos? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Sí. Vean, ¿qué pasa cuando, comentaba Jonathan, cuando yo requiero en la célula adipocítica o en la célula hepática requiero de energía? Primero, penetran los ácidos grasos en la mitocondria. Es importante que hay en la cresta interna de las mitocondrias, aquí lo podemos ver, existe una carnitina, es una sustancia que nada más sirve como portador. Los ácidos grasos que entraron a nivel mitocondrial, la carnitina lo que va a hacer es un vehículo, es un transportador que va a transportar los ácidos grasos a la mitocondria y luego, obviamente, en la mitocondria se van a oxidar. Los ácidos grasos oxidados se transforman en acetil o enzima a nivel mitocondrial, llamada beta oxidación. Lo que hace la carnitina nada más es llevar los ácidos grasos, obviamente libres, a la mitocondria, y obviamente en la mitocondria se oxidan. Cuando son oxidados, que es la beta oxidación, los ácidos grasos se transforman en acetilcoenzima A nivel mitocondrial. Las moléculas de acetilcoenzima se forman en la beta oxidación. Y en la beta oxidación, la coenzima, sí o no, entra al ciclo de Krebs y se combina con ácido oxalacético para formar ácido cítrico, y este desdobla el dióxido de carbono en átomos de hidrógeno y obtengo ¿qué? ATPs. Ya obtengo a través de las grasas energía, pero también puedo obtener energía a través de la hidrólisis, otra forma de obtener energía a través de los ácidos grasos libres y glicerol. Ok. El desdoblamiento inicial de los ácidos grasos tiene lugar en la célula hepática, pero también en la célula adipocítica. 2 moléculas de acetilcoenzima A se obtienen ácido acético. 2 moléculas de acetilcoenzima A forman ácido acético, todo en el hígado. Y este es convertido en ácido beta hidroxibutírico y acetona. Recordando que estos son los famosos cuerpos cetónicos, que comúnmente son volátiles. El volátil es la acetona. Estos cuerpos cetónicos, que quede claro, Carla y todos, cuando consumió carnitas Diego, se van a formar cuerpos cetónicos en el hígado y que pueden ser liberados del hepatocito. El hepatocito produce cuerpos cetónicos en forma normal
cuando consumimos grasas. Pero estos cuerpos cetónicos son llevados del hígado, cuando ya se formaron, al torrente vascular y en cualquier célula ser metabolizados otra vez. Vean, ¿se acuerdan de bioquímica? ¿Se acuerdan de bioquímica? Si yo libero ácidos, ácido acético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona al torrente vascular y lo llevo a otra célula, ¿qué obtengo? ¿Se acuerdan la flecha que va en sentido inverso? Yo obtengo ¿qué? Acetil coenzima A para que se forme ATP. Y de esta forma yo hago, lo que provoco es que obviamente los cuerpos cetónicos no me dañen. Al contrario, los cuerpos cetónicos, cuando consumió la grasa Diego, permite que estos cuerpos cetónicos en otras células sean transformados bioquímicamente en acetilcoenzima A, entren al ciclo de Krebs y obtenga energía y desaparecen los cuerpos cetónicos en sangre. ¿Alguna pregunta? Por eso se lleva a cabo reacciones inversas para formar a partir de cuerpos cetónicos acetilcoenzima A. ¿Dudas? ¿Dudas, Carla? No. ¿Segura? Sí. Ok. De tal manera que ustedes han escuchado la formación de cuerpos cetónicos en grandes cantidades. ¿Por qué se forman los cuerpos cetónicos? Cuando hay acidosis, cuando hay ingesta de grasa, se forman gran cantidad de cuerpos cetónicos, obviamente anormales, y a pesar que el ácido acético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona sean sacados del hepatocito, obviamente estos sí causan un daño y provocan cetosis, cuando hay estados de inanición o cuando consumen gran cantidad de glucosa en su alimentación. Ok. Doctor, bueno, ahorita, más que una duda relacionada directamente a esto, me acordé que yo conocí una doctora humana, un médico humano, que defendía muchísimo eso de la dieta keto y la cetogénica, y yo como que le preguntaba, pero es que no te puedes morir a largo plazo una acidosis metabólica, y ella me aseguraba que no, que podía estar meses en cetosis. No. De hecho, hay una enfermedad que llaman toxemia de la preñez, también en preñez, hay cetosis. Incluso estos cuerpos cetónicos, señoritas y señores, dañan al sistema nervioso central cuando hay cantidades excesivas y entran en estado convulsivo y la muerte. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, gracias. Es que estaría sorprendida la cantidad de médicos que defienden la dieta, porque sí bajas de peso, pero pues no es sana. Exacto. Ok, aquí tenemos lo que tú comentabas, Carla. Aquí tenemos ácidos grasos libres que entran al hígado. Los ácidos grasos libres requieren de metionina y colina. ¿Qué es la metionina y colina, Carla? ¿Son aminoácidos? Son aminoácidos. Sí, estas aminoácidos son lipotróficos. Si no hay metionina y colina, no se forman triglicéridos en el hígado, ¿eh? Si no hay metionina y colina, los fosfolípidos no pueden funcionar adecuadamente para pegarse a las membranas unitarias, ni el colesterol a las membranas unitarias. Además, se requiere de alfa-glicerofosfato. ¿Se acuerdan? Alfa-glicerofosfato. Alfa-glicerofosfato, ¿te acuerdan? Y obviamente la presencia de alfa-glicerofosfato más metionina hace que estos triglicéridos existen en los hepatocitos lo que llaman apoproteína. La unión de apoproteína con triglicéridos forma lipoproteínas. ¿Qué es una lipoproteína, Carla? ¿Son grasas combinadas con proteínas? Exacto. Por lo tanto, un kilomecrón, ¿qué es? ¿Una lipoproteína? Exactamente, pero que quede claro que el kilomicrón lo que va a hacer es lo que acabamos de mencionar, ¿se acuerdan? El kilomicrón es llevar grasa. Realmente, en el sentido estricto de bioquímica, un kilomicrón es una lipoproteína, pero una cosa bien importante, esta lipoproteína es la forma en la cual las grasas que consumimos son sacadas del hepatocito para ser llevada a cualquier otra célula, ¿Se acuerdan que las grasas que no requerimos de momento
son llevadas al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si la requiero metabólicamente para obtener energía, entran a la mitocondria a través de la beta oxidación. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero otra cosa bien importante, además de eso, algunas liposomas del retículo endoplásmico rugoso esas vacuolas de grasa salen del retículo endoplásmico rugoso y se van al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una función muy importante, tiene varias, ustedes lo estudiaron. Y una de ellas es sintetizar proteínas. Entonces, lo que hace los liposomas, dice el aparato de Golgi, las proteínas del aparato de Golgi se unen y ¿qué forman? ¿Qué forman? ¿Lipoproteínas? Lipoproteínas. Esas lipoproteínas, va a haber 3 tipos de lipoproteínas con base en lo que consumamos. ¿Qué tipo de alimento vamos a consumir, Carla? Hay lipoproteínas que salen del hepatocito de muy baja densidad, donde tienen concentraciones elevadas de triglicéridos y concentraciones moderadas de fosfolípidos y colesterol. ¿Qué alimento nos da una lipoproteína de muy baja densidad? El consumo de carne de cerdo, el consumo de carne de res, el consumo de carne en barbacoa, eso es lo que nos provoca. También, obviamente, las aves no, los conejos no. ¿Cuál es no sé si se han escuchado, Carla, los médicos humanos que dicen, es una lipoproteína, ¿cómo le llaman? Grasa mala. Esta grasa mala es la lipoproteína de baja densidad, porque contiene relativamente poca cantidad de triglicéridos, pero contiene una elevada cantidad de colesterol. Este colesterol es el que nos provoca que se deposite el colesterol en las arterias coronarias y en otras arterias y nos provoca la muerte. Esta es la grasa no deseable. La lipoproteína de gran densidad contiene 5 a 10% de proteínas con concentraciones menores de lípidos. Por lo tanto, ¿cuál es la grasa que es la ideal que consumamos? ¿Qué alimento nos da lipoproteína de gran densidad? La carne de pollo, la carne de conejo, la carne de pavo, el pescado. ¿Sí estamos de acuerdo? Las lipoproteínas son el medio de transporte de lípidos del hígado a otras partes del cuerpo, Carla. ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, creo que ya vi por qué me había confundido, porque las lipoproteínas vienen del hígado y los clemicrones del intestino. Claro. Ya obviamente estas lipoproteínas cuando salen del hígado son llevadas a la célula para ser metabolizadas y obtener energía, ATP. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema es con esta lipoproteína. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok. ¿No? Jonathan, hazte presente y omnipotente. Aquí estoy, doctor. Ok, Jonathan, dime si le entendiste a la patogenia de la grasa, ¿cuáles serían las causas que provocarían lipidosis hepática? Alto consumo de grasas. Ajá. Las lipoproteínas de muy baja densidad intervienen, ¿no? Por el alto contenido de lípidos que se ingieren. No, las de baja densidad, dices tú, ¿estas? Sí, perdón, las de baja densidad. Ajá. ¿Qué otra cosa provoca que haya degeneración grasa o lipidosis hepática? Que es lo mismo. ¿Qué otra cosa aparte? ¿Qué otra cosa hace que este hígado se convierta en esto? Y se convierta en esto, en el corte. Ese es el corte micro de este hígado. Con base en la patogenia. Número 1, que el animal esté obeso. Número 2, que consuma alimento único que sea rico en grasas, como triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Con base en la patogenia. ¿Qué otra cosa? ¿Puede ser alto consumo de azúcares? Consumo de azúcares, exactamente, muy bien, como los que son diabéticos, los que tienen la diabetes mellitus. Alguien me preguntaba por qué la insulina. Vean, la insulina permite la penetración de glucosa convirtiéndolo en triglicéridos. Si una persona es diabética, si no tendría mayor cantidad de glucosa, por lo tanto, mayor cantidad de ¿qué?
¿De qué? De De insulina. triglicéridos. A través de la glucosa obtengo triglicéridos, tanto en la célula adipocítica como en la célula hepática. ¿Y qué pasaría si existe gran cantidad de triglicéridos en el citoplasma de la célula adipocítica o de la célula hepática, debido a que la persona es diabética o el animal es diabético? ¿Qué pasaría con esas grasas en el citoplasma? ¿Se puede decir que se comiencen a acumular ¿Se acumulan en dónde, señorita? en el mismo citoplasma? Ajá, exactamente. Y entonces hacen que esas grasas, como son muchísimas, no puedan pasar al retículo endoplásmico rugoso. O sea, no puede aceptar tantas moléculas de grasas en el retículo endoplásmico rugoso, y por lo tanto a nivel mitocondrial no puede aceptar mucha grasa para ser metabolizada, igual a que sucedería, de tal manera que se almacenarían ¿qué? Las grasas en el citoplasma. Muy bien, señorita, bien. ¿Qué otra cosa? Podría ser igual el estrés, que reduciría los niveles de glucosa y aumentarían el de glucagón y empezaría el proceso de lipólisis y los ácidos grasos irían al hígado a almacenarse. Muy bien, porque es tanta molécula, muy bien, señor, tanta molécula de triglicéridos que no pueden ser metabolizados ni obviamente el retículo endoplásmico recibiría tiene un límite para recibir moléculas de grasa. Muy bien, señor, bien. Tanto la célula adipocítica como la célula hepática, muy bien. También existen sustancias tóxicas que alteran a la mitocondria, como son el tetracloruro de carbono, que altera los organelos, sobre todo la mitocondria. Si altera la mitocondria, ¿sí o no ya no hay penetración de grasa en la mitocondria? ¿Qué pasaría si esa grasa ya no penetra en la mitocondria? ¿Dónde se almacenan las grasas? En el hígado. Sí, ¿en qué parte del hígado? Esto pasaría en la mitocondria del hepatocito o en la mitocondria de la célula adipocítica. ¿Qué le pasaría a esa grasa? ¿Dónde se va a almacenar? ¿En el retículo? Previo en la mitocondria. ¿En dónde se almacenaría? ¿En dónde? En el citosol. En el citosol, exactamente. También vale la pena mencionar que la mitocondria también puede ser dañada por tetracloruro de carbono, por órganos fosforados, órganos clorados, el alcohol, el consumo de alcohol. Por ejemplo, tengan cuidado en diciembre de consumir exceso en alcohol, porque el alcohol provoca toxicidad a nivel de organelos y sobre todo a nivel mitocondrial, que es el organelo más importante. ¿Qué otra cosa favorecería que hubiera lipidosis hepática? El uso de medicamentos que dañen el hígado, ¿no? Sí, y sobre todo a nivel mitocondrial. ¿Qué otra cosa? ¿Podría ser la anorexia? ¿El páncreas? Podría ser la anorexia que favorezca la movilización de grasas de la célula adipocítica. Muy bien, muy bien. Que favorezca que las células adipocíticas tengan que ir otra vez a sangre como kilomicrón y después ser llevadas a la célula hepática para ser metabolizado y obtener energía. Muy bien, la anorexia provoca eso. Una cosa muy importante antes de que continuemos, esta grasa para poder salir de la célula adipocítica, igual grasa que tenga que salir de la célula hepática requiere otra vez unirse de albúmina y formar kilomicrón. No puede salir por sí sola, ¿eh? ¿Sí queda claro? ¿Qué otra cosa? Sí. ¿Qué otra cosa? También algo que tenga que ver con la genética. Sí, como que podría ser que esté ausente y que provoque, por una condición genética, que provoque que que se deposite grasa en la célula adipocítica o en la célula hepática. Que no haya ¿qué? Enzimas. Que no haya ¿qué? ¿Enzimas? ¿Cómo? Que no haya genética, que nazca sin en el hígado con ausencia de ¿qué? ¿Proteína? Correcto. Y entonces esos triglicéridos no pueden pasar a formar lipoproteínas y si se forman son una mínima cantidad. ¿Y qué pasaría con el triglicérido? ¿Dónde se almacenaría?
en el citosol de la célula hepática. Y desde el punto de vista nutricional, esta metionina y colina, ¿qué son? Carla. ¿Aminoácidos? ¿Qué pasaría si hubiera ausencia de aminoácidos por una condición metabólica? Que no hubiera suficiente cantidad de aminoácidos en el alimento. No habría buena cantidad de metionina y colina para hacer que estos ácidos grasos sean convertidos en triglicéridos. ¿Qué pasaría con estos ácidos grasos, Carla? ¿Se acumularían en el citosol? Exactamente. Así es. ¿Alguna duda? No. ¿Seguro? O que no hubiera alfa-glicerofosfato. Al no haber alfa-glicerofosfato, la cantidad de triglicéridos sería mínima y se almacenarían ¿qué? Este ácido graso con alfa-glicerofosfato forma triglicéridos. ¿Qué pasa si la cantidad de alfa-glicerofosfatos no se produce en cantidad adecuada desde el punto de vista metabólico? No puede formarse adecuadamente triglicéridos en las cantidades aceptables metabólicamente hablando, y entonces se almacenan ácidos grasos libres en hepatocito, en el citoplasma del hepatocito. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí. Sí. En el caso de problemas pancreáticos, ¿también se podría desarrollar hígado graso? Sí, muy bien. O también incluso, qué bueno que dijiste, señorita, y también puede ser que haya obstrucción de la liberación de bilis, ¿no? Ajá. Exacto. Muy bien. Así es. ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Doctor, entonces en el tratamiento, por ejemplo, no se puede saber qué es lo que le falta al individuo, ¿no? Si como tal metionina, colina o alfa-glicerol-fosfato. Pero Entonces, se puede determinar a través de sangre, sí existe el ok. que lo detecte actualmente. ¿Sí queda claro? Sí. De la patogenia del ácido graso, acumulación excesiva de triglicéridos en el hígado, ingreso de lípidos superior a la capacidad metabólica, disminución de la capacidad hepática para exportar y utilizar las grasas. Vean, este animal está medio delgado, sobrealimentación, dietas ricas en grasas, hipoproteinemia, menor cantidad de proteínas en el torrente vascular también provoca cambio graso, desnutrición, inanición, la diabólica, diabetes mellitus, enfermedades crónicas, porque la enfermedad crónica requiere de alta cantidad de energía y lo que va a hacer la célula adipocítica es mandar al hígado a que se obtenga energía a través de grasas, que disminuya la apoproteína o que no haya apoproteína en forma genética o que la grasa no pueda salir del hígado. Deficiencia de colina y miotina, Carla, que es lipotrópica y no sintetizan los fosfolípidos, que aumente la glucogénesis para obtener glucosa. Estamos hablando de causas que provocan hígado graso. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Pueden volver a poner la presentación anterior, por fin? ¿Está? Ah, sí. Ok, espérame tantito. Espérame tantito. Ahí está. Ahí, ma. Espérame. Gordo, no aparécete. Gordo, aparécete. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Sí. O también vale la pena mencionar que puede ser por hipoxia. Una anemia nos conlleva una hipoxia y la hipoxia nos provoca degeneración, grasa, lipidosis. El EPOC, enfermedad obstructiva crónica, infecciones, Carla, por gram negativas que alteran la membrana unitaria del hepatocito, que haya disminución en el metabolismo oxidativo que daña al retículo endoplásmico rugoso, radicales libres que dañen al retículo endoplásmico rugoso y obviamente estos liposomas no salgan al aparato de Golgi y no se forman lipoproteínas porque la superoxidación alteró al retículo endoplásmico, los radicales libres dañaron al retículo y provocan lipidosis, que disminuya la síntesis de proteínas. Por lo tanto, si no hay proteínas, no hay unión de proteínas con kilomicrones y no hay unión de proteínas en el aparato de Golgi con grasas para formar lipoproteínas y por lo tanto se almacenan. Que no haya oxidación de ácidos grasos
que se conviertan en triglicéridos. Agentes hepatotóxicos, óxidos, tetraciclinas, intoxicación por fósforo, tetracloruro de carbono. Este tetracloruro de carbono lo usaban antes para hacer que el pan se convirtiera, el pan café en blanco. De hecho, se les daba a los perros el pan y se convulsionaban. Comentan a sus abuelitas, era muy común. Daño al retículo endoplasmático rugoso, porque estos compuestos dañan a la mitocondria. Daño al retículo endoplasmático rugoso, disminuyen la síntesis de lipoproteínas. Daño a la mitocondria, que altera el sistema microsomal enzimático y disminuye la oxidación de ácidos grasos. Que haya acumulación de lípidos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. El colesterol se produce en el hígado, interviene en la síntesis de hormonas y sales biliares. Obviamente, exógenamente es una lipoproteína de baja densidad y no se desdobla en el organismo. De hecho, hay un compuesto que se llama colecistoquinina. Este compuesto está en las sales biliares. Esta colecistoquinina lo que va a hacer es contraer la vesícula biliar, pero esta colecistoquinina es un compuesto que metabólicamente su molécula requiere de colesterol a fuerzas. Ahora, el colesterol y la formación de ateromas. Recuerden que para que haya depósito de colesterol, ¿qué lipoproteína requiero? De baja densidad, porque tiene gran cantidad de colesterol, y esta colesterol se deposita en el vaso sanguíneo, y aquí lo tenemos, y provoca lo que le llaman ateroesclerosis. La esclerosis significa endurecimiento del vaso sanguíneo y ateros grasa, de tal manera que se forma grasa en los vasos sanguíneos y pueden provocar la muerte. Y se forma macro, estas grasas le llaman ateromas. Esta es la aorta, este es un corte histológico donde vemos grasa, es una obstrucción de Sudán, válgame Dios, obstrucción de Sudán. Aquí vemos la media del vaso sanguíneo roto con Sudán, donde esto corresponde a grasa. Ese es un corte histológico de un ateroma. El ateroma es la presencia de colesterol y algo de calcio en el endotelio vascular, y ese es el corte histológico. Y una cosa bien importante por último, porque ya nos vamos a ir, la infiltración es el depósito de un material que está en el intersticio. Por ejemplo, puede haber un animal obeso y está infiltrado, pero eso no es bueno, sí es patológico porque le va a provocar lipidosis hepática, pero la grasa que está, esa grasa está localizada entre célula y célula adipocítica, que se conoce con el nombre de infiltración grasa. No, ¿por qué no es de generación grasa? Porque no está en el interior de una célula o de un grupo de células. ¿Sí queda claro? Aquí tenemos infiltración grasa en un ganglio, en el músculo esquelético y en el músculo esquelético. ¿Sí queda claro? También puede haber neoplasias del tejido adiposo. Un lipoma, que es un tumor benigno, o un liposarcoma, que es un tumor maligno del tejido adiposo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No. ¿Dudas? No. ¿Puede volver a poner las neoplasias? ¿Ande? ¿Puede volver a poner las neoplasias? Sí. Lipoma en el pecho de un perro es un tumor benigno del tejido adiposo, y liposarcoma también está localizado, bueno, está localizado en la cavidad torácica, pero puede ser localizado el lipoma en cualquier sitio, igual el liposarcoma. Este es un tumor benigno y un tumor maligno. Este lipoma pasó por hiperplasia, metaplasia, displasia y neoplasia. ¿Cuál es el que pasó más? No tanto el lipoma. El que le sucedió, el que pasó por hiperplasia, metaplasia y displasia fue el liposarcoma. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros? Solo para confirmar, era que cuando se trataba de una infiltración grasa, era fuera de la célula. Es entre célula y célula. Célula y célula. Ok. Es el depósito de un material entre células. ¿Por qué no hablo, señorita, de generación? Porque no es algo que esté dentro de la célula. Está en célula y célula. Por eso hablamos que es el depósito de grasa en el intersticio. Sí puede ser grave que un animal esté obeso, porque hay infiltración grasa, y esta grasa sí puede provocar degeneración grasa.
Pero la degeneración grasa es el depósito de grasa en el citoplasma. Igual la degeneración tumefacta y hidrópica es en el interior de la célula. No hablamos de infiltración agua o infiltración hidrópica. Hablamos de degeneración.